Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en el último tema de la cátedra de Sistemas Digitales para Sistemas Digitales 1 para la Universidad de Palermo. Así que hemos transitado este periodo un tanto en un entorno complejo, nos ha tocado, pero eh, como les digo, bueno, no fue fácil, no fue fácil para ustedes, no fue fácil para mí. Eh, pero bueno, los felicito por haber llevado esto adelante, por haberlo podido continuar. Y bueno, ya queda poco, así que bueno, vamos al último. O sea, empezar a entender lo que era lógica binaria, la tabla de potencias del 2 que hoy ya la hacen automática. Fíjense las progresiones. Ya con flip-flop estuvieron viendo con aplicaciones de compuertas que costaba al principio. Vieron como con Carnot lo pasan rapidísimo las simplificaciones, que también las pueden hacer por Boole. Pudieron ver integración de circuitos con otros, o sea, un dispositivo en otro. Miren también ustedes la progresión que han hecho, la evolución. Sin lugar a duda, este es uno de los temas más difíciles. Sin embargo, no tengo dudas que también lo van a poder sacar. Va a ser un poquito más que el anterior, que a su vez será un poquito más que y así. Entonces, bueno, ya estamos con circuitos sincrónicos, secuenciales sincrónicos, cuando antes eran combinacional. Entonces, el contador es un circuito secuencial también, como les dije, que cambia de estado cada vez que recibe un pulso. Cada vez que recibe un pulso de su clock, de su señal de sincronía, va a cambiar el estado. Y lo vamos a lograr conectando flip-flops entre sí. Tal como dije antes, vamos a estar integrando el dispositivo, un dispositivo anterior, que dijimos la base de memorias. Bueno, ahora también, porque tenemos que tener en memoria el estado actual para saber a dónde seguimos. La cantidad de flip-flop va a depender de la cantidad de estados. O sea, no es lo mismo querer contar de 0 a 3, de 0 a 7, de 0 a 15. Ahí vamos a tener que tener involucrados mayor cantidad de elementos. El módulo del contador, que es el número, la cantidad de estados ¿cómo lo logramos? 2 a la n siendo n el número de flip-flop. Entonces para contar hasta 7, de 0 a 7 vamos a necesitar 3 flip-flop. O sea, en realidad sería menos 1, ¿no? Pequeño detalle, porque arrancamos en 0. Siempre tenemos que tener esa consideración. O mismo, al menos como máximo. Pero siempre tenemos que tener como máximo, después lo arreglaremos si queremos truncarlo. Y así vamos a seguir a continuación. Los usos que le podemos dar a un contador son múltiples. O sea, por ejemplo, podemos medir el tiempo, podemos medir la frecuencia, podemos dividir la frecuencia, hacerlo. Si tenemos un cristal de silicio, podemos dividir la frecuencia del mismo. Podemos medir la frecuencia del cristal, porque pues va a trabajar en base a la frecuencia del clock, de la señal de sincronía. Entonces de ahí es que es muy importante conocer la frecuencia. Podemos medir el tiempo. O sea, si sabemos la frecuencia podemos medir el tiempo. Podemos hacer un secuenciador, ahora lo vamos a ver. Y asimismo, bueno, contar estados, etc. Eso va a depender de la entrada, pero el que vamos a ver va a depender mucho del clock. Los tipos de contador. Podemos tener varias clasificaciones. Yo ahora les voy a poner algunas de las que vamos a tener,
que puede ser ascendente o descendente. Ascendente 1, 2, 3, 4, 5. Descendente 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 para el lanzamiento de la SpaceX. Cíclico a cíclico, o sea, por ejemplo, que cuando va hasta 7, 5, 6, 7, puede detenerse ahí o puede ser 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1. Eso va a depender de cómo lo queramos diseñar. O puede ser sincrónico o asincrónico. Sincrónico es que va a funcionar con el clock. Asincrónico que va a ser a partir de un estímulo externo que pueda recibir, que en ese caso puede servir el dispositivo para contar estímulos externos. Y de ahí es que le podemos dar tantos usos. Vamos a desarrollar sincrónicos y asincrónicos a continuación. Y bueno, como les estuve hablando, podemos tener dentro de todas las clasificaciones, por ejemplo, el sincrónico y el asincrónico. El asincrónico, nipple counter, se maneja por una señal de clock externa. O sea, se maneja por impulsos. Podemos decirle impulsos. El sincrónico va a tener un clock externo, como necesitan los flip-flop. Los flip-flop van a trabajar por integración de la señal anterior. O sea asincrónico, sea sincrónico, tienen que tomar en cuenta la señal del flip-flop anterior. Pues puede venir un efecto sea de cascada o sea que si bien van a trabajar al mismo tiempo, si son sincrónicos, todos trabajan bajo la sincronía, pero tiene que saber cómo estaba el anterior. Por eso es circuito secuencial. Y para empezar vamos a implementar un contador de 0 a 7, que como es de 0 a 7 va a ser 3 bits, asincrónico, o el sincrónico le podemos decir que sea cíclico o que sea truncado. Esto lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, vamos a establecer cómo vamos a trabajar. En primer estado vamos a utilizar flip-flop T por ahora. Después haré algún ejemplo de JK para dejar en claro la diferencia de complejidad. En este primer caso, yo voy a usar el asincrónico, voy a mostrar. Que el asincrónico es continuo. Lo que nos queda claro para ambos casos, que si es de 0 a 7 vamos a tener módulo 8, o sea, y vamos a tener que utilizar 3 flip-flop en cascada. Y lo que es más importante, los flip-flop serán de flanco negativo. O flanco descendente. Eso acá, en coherencia con todo lo que estuvimos viendo, van a ser de flanco descendente. Entonces, vamos a ver que también el asincrónico puede ser cíclico. Si deseamos pararlo, no vamos a poder. A continuación lo muestro. Bueno, entonces primero vamos a empezar por un diagrama de estado, que va a mostrar los diferentes estados y la secuencia de uno al otro. Entonces, nosotros
arrancamos, vamos a dejar esta flechita para el final, de 0 a 0 y vamos 0, 0, 0, que sería el 0 decimal, hasta el 7 decimal. 0, 0, 0, 0, 0, 1, como ustedes conocen. Y en este caso, como deseamos hacerlo sincrónico, del último estado vuelve al inicio. Podemos hacer que esto, si lo queremos trunco, esto acá desaparece, queda acá. Pero repito que en este ejemplo lo vamos a hacer cíclico. Entonces, cuando llega al 7 decimal, vuelve a empezar, como les digo. Entonces, en el estado del diagrama de estado vamos a describir en un círculo el estado estable, que va a ser cuando muestre el número, y la transición, de cuál a cuál va. Entonces, podemos ver el diagrama, un contador que va a tener la señal externa, que puede ser un clock o puede ser una entrada de habilitación, y va a tener la salida con los 3 bits, que allí nos va a mostrar el número que va a estar formándose para poder visualizar el código. Bueno, a continuación vamos a ver un gráfico de estados, no un diagrama, sino el diagrama temporal del contador. Recalco que vamos a trabajar con flanco descendente de los flip-flop, T. Entonces, ¿qué vamos a tener? Más allá de que sea un flip-flop T o cual, va a ir cambiando a cada flanco descendente del clock. Entonces, el primer estado era 0, 0, 0, 0. Cuando viene el primer flanco descendente, ahí cambia de estado la salida 0. Y fíjense que da por resultado 0, 0, 1. Cuando viene la caída del segundo flanco descendente, ahí modifica sus salidas a ser 0, 1, 0, que sabemos que en decimal es 2. Cuando viene el tercero hará 0, 1, 1 y así hasta el séptimo, que logrará ser 1, 1, 1. Cuando cae el octavo flanco, vamos a ver que va a volver a 0. ¿Por qué? Porque decidimos hacerlo sincrónico. Si no lo hubiéramos hecho sincrónico, hubiéramos tomado otra decisión, no hubiera habido problema, el contador se hubiera detenido acá. Hubiera quedado siempre en 1, 1, 1. Pero la decisión nuestra fue de hacerlo en 1, 1, 1. Y que vaya 0, 0, 0 y vuelva toda esta secuencia nuevamente. Quienes puedan prestar atención van a notar que no es más ni menos que una tabla de verdad. Una secuencia de tabla de verdad escrita en diagrama de estado. Lo cual, con la tabla de verdad, podíamos ver también una secuencia de un diagrama lógico, un circuito lógico. Entonces, esto no es para que lo hagan en los ejercicios, sin embargo, está muy bueno que ustedes puedan ver cómo va trabajando el circuito en función de los diferentes pulsos y cómo van cambiando las salidas, que ni más ni menos, si las congregamos a las 3 juntas, nos va a dar ni más ni menos que el número de el número de pulsos que estamos saliendo. Obviamente acá llega hasta 7. Pero si quisiéramos, podría ser mucho más grande el contador y llegar hasta el número que quisiéramos. ¿Tá?
Bueno, y ahora viene el turno de armar la tabla de excitación y código para el flip-flop. Recordando que yo utilizo flip-flop tipo D. Entonces vamos a tener el estado presente y el estado futuro que tener en cuenta. El estado presente es el que conocemos, va a ser 0, 1, 2, 3, así en código binario. El tema tenemos que distinguir lo que va a venir luego. Por ser una cuenta cíclica es fácil, va a estar distanciada en 1. Porque pues tenemos el 0, a continuación ¿qué va a venir? El 1. Cuando el 1 se hace estado presente, estado actual, ¿qué le va a venir? El 2. O sea, yo tengo acá 0, ¿qué me va a venir? El 1. Cuando tenga 1 me va a venir el 2. Cuando tenga el 2 presente va a venir el 3 el 4, y así vamos a ir haciendo. Y el tema es, cuando tenga 7, ¿qué me va a venir? Yo voy a volver arriba. Entonces, esta tabla hay que tenerle cuidado, desde mi punto de vista. Si yo hubiera decidido hacerlo trunco, la cuenta, acá me va a continuar en el estado que estaba. Yo quiero que en 6 pare, 4, 5, 6. Entonces siempre tendría que tener de 1, 1, 0, ir a 1, 1, 0. De 6 mantenerse en 6 y ahí va a terminar de forma cíclica. Y en la otra parte de la tabla, ya que vamos a utilizar flip-flop T, tenemos que decir a cada flip-flop qué le vamos a tener que ingresar. Entonces, la salida 2 va a depender del estado del flip-flop 2, ¿no? Entonces, a ver, haciendo algún lugar acá arriba para anotar. Tiene Q2, el flip-flop 1 posee Q1 y el flip-flop 0 lleva Q0. Ergo, la entrada del flip-flop 2 va a ser T2, la entrada del flip-flop 1 va a ser T1 y la entrada del flip-flop 0 va a ser T0. Entonces, tenemos que relacionar esta salida con esta. Hubo cambio y sabemos que en el T, si no hay cambio, amerita un 0. Lo mismo. Para el estado 2 tenemos que relacionar el estado 1, Q1 con Q1'. El estado actual con el futuro. ¿Hubo cambio? No. Entonces va a ser un 0. Ahora, vayamos a el estado 0. ¿Hubo cambio? Sí. ¿Y qué necesitábamos a la entrada en flip-flop T para que se genere el cambio? Un 1. Ahora vamos a la fila de abajo. ¿Hubo cambio de Q2 a Q2'? No. Vamos a tener un 0. ¿Hubo cambio de Q2 a Q2'? Sí hubo cambio. ¿Qué va a tener que tener la entrada? Un 1. ¿Hubo cambio de Q0 a Q0'? Sí. ¿Qué tiene que tener un flip-flop T? Un 1 a su entrada. Vamos al siguiente estado. ¿Hubo cambio en Q2? No. Entonces es un 0. ¿Hubo cambio en Q1?
No. Entonces va a ser un 0. ¿Hubo cambio en Q0? Sí. Fíjense que Q0 cambia en cada estado. Entonces es lógico que el flip-flop 0 siempre tenga que tener su entrada un 1. Vamos a ver a medida que lo desarrollemos. Vamos al siguiente estado. Q2 cambia vamos a poner la secuencia. Cambia Q2 a Q2' del estado, o sea, cuando quiere pasar del estado 3 al estado 4, sí, cambia. Entonces le tenemos que poner un 1 ahora acá, que siempre venía en 0. Q1 cambia, y sí, porque pasa de 0, 1, 1 a 1, 0, 0. Cambia también. Cambia Q0, y sí, porque cambia siempre. Vamos al 4. ¿Cambia Q2? No. ¿Cambia Q1? No. ¿Cambia Q0? Sí, cambia siempre. Y si hacemos la secuencia de vuelta, Q2 no cambia, Q1 sí, Q0 sí, porque cambia siempre. Y vamos a ver que al ser cíclica la cuenta, va a ser cíclica también la tabla. Entonces, nos queda esta tabla, que ni más ni menos, un poco de aquí tenía que decir, esto de aquí es la tabla de diseño. Tabla diseño. Del flip-flop. Ni más ni menos. O sea, si bien podríamos haberlo hecho con dos variables o una, pero fíjense que un poco lo que les hablé la última vez hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando veamos algún ejemplo en JK vamos a ver que es bastante más complicado. O sea, la tabla de diseño indica el estado que es necesario de cada flip-flop para mutar a un estado futuro. Recordemos que si utilizamos un OT, yo tengo que la tabla de diseño voy a tener 0, 1, n más 1 va a ser, si yo tengo un 0 mantengo el estado, si yo tengo un 1 voy a invertirlo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya con esta tabla podemos seguir para aplicar mapa de Carnot. Y bueno, lo que sigue en este proceso es aplicar Carnot para poder encontrar una expresión característica y saber qué conexión o qué lógica adicional deberíamos tener entre ellos. Entonces, vamos a hacer para la entrada del flip-flop 2, 1 y 0. ¿Cómo es que nosotros obtenemos el mapa? Bueno, por ejemplo, para el flip-flop 2 teníamos el estado presente, teníamos la tabla con el estado presente más 1, o sea, futuro, y sería lo necesario para cada flip-flop. Si estaríamos en clase presencial podría dejarlo con un pizarrón más grande, pero esto es lo que tengo. Les propongo que hagan una captura, vuelvan al pasado, hagan una captura y tenganla presente al lado. Entonces,
que en clase es lo que hago también. Entonces tengo el estado presente, el estado futuro y cómo lo voy teniendo. Entonces, yo voy a tener que, en base a esto, yo voy a tener un resultado para T2, un resultado para T1 y T0. Vamos a T0. Ustedes recuerdan que siempre daba todo en 1. Ergo, siempre todos los casilleros van a estar en 1. T1 cambiaba de A2 en 2, no, de A1 en 1. Entonces, para 0, 0, 0, T1 estaba en 0, para 0, 0, 1, ya estaba en 1, que es 0, 0, 1. El siguiente, 0, 1, 0, estaba en 0. 0, 1, 1, estaba en 1. Y así sigue la secuencia. Entonces, así completo este mapa. Y para lo que sea Q2, vamos a tener que va a estar en 0 hasta qué estado. Cuando tengamos que pasar del 3 al 4. O sea, vamos a tener 0, 1, 1, que va a tener que mutar T2 para pasar al estado 4. Entonces va a estar en 0, 1, 1 y en 1, 1, 1. Bueno, ya pudimos ver cómo ubicar. Y ahora procedemos a hacer el mapiña de Carnot. Este lo vimos en ejemplo en clase. Agrupamos todo. Que nos va a dar que T0 es igual a 1. Y sí, siempre daba 1. Este lo podemos agrupar en un cuadrado que nos da que T1, Q2 cambia, Q1 cambia, Q0 no. Es igual a Q0. Y este sencillo nos va a dar que T2, Q2 cambia, Q1 cambia, Q1 y Q0 no. Entonces, estos son los resultados. Y a partir de ahora vamos a proceder a hacer la conexión. Bueno, y ahora ya está, ya tuvimos los resultados. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, a conectar. Bueno, teníamos módulo 8, entonces, como tenemos módulo 8, 3 bits, entonces si tenemos 3 bits vamos a tener un contador con 3 flip-flop, que como vimos está el estado 0, 1 y 2. Bueno, entonces, la entrada del flip-flop 0 va a ser igual a 1, que fue el resultado que nos dio. Eléctricamente o electrónicamente 1 es conectarlo a la fuente de alimentación, que serían 12 volts, si ustedes quieren. 12 o 5, depende las tensiones que maneja el integrado. T1, ¿qué me indica? A todo esto, vamos... La salida del circuito va a ser Q0, Q1 y Q2. Con estas 3 salidas vamos a tener que leer los resultados. Pero bueno, T1, ¿qué me dice? Que tiene que ser igual a Q0. Q0 está acá. Entonces, la entrada del flip-flop 1 tiene que ser igual a la salida del flip-flop anterior. Y la entrada del flip-flop 2, ¿qué tiene que ser? La salida del 0 multiplicado por la salida del 1.
Entonces vamos a tener que aplicar una compuerta AND para que entre este. Y ahí vamos a tener finalmente el circuito cíclico. ¿Qué me está faltando? Como es sincrónico, tiene que tener el clock. Entonces, la ventaja de este contador es que puede trabajar los tres al mismo tiempo y no tiene que estar esperando. No es una cascada de resultados, sino que cuando viene el flanco descendente, los tres van a estar leyendo la entrada anterior. Y con la respectiva lógica que haya, va a poder automáticamente responder sin el más mínimo de los problemas. Y como les prometí, también les voy a traer el modelo asincrónico, que va a tener también 3 flip-flop, pero la conexión es bastante más sencilla y es más fácil para el estudiante también. O sea, la señal de contabilizar, que no va a ser un clock específicamente, puede ser cualquiera, se conecta solo al inicio. Entonces, viendo un poquito el diagrama de estado, vamos a tener que a cada flanco que tenga descendente, este va a estar cambiando. Y vamos a conectar la salida de uno en la entrada del otro. Pero recuerden que antes lo hacíamos en uno, en otro teníamos una suma, un producto lógico. Y fíjense, cambia de estado de 0 a 1. Recién de 1 a 2, que tiene un flanco descendente, va a mandar el flip-flop que siga, va a hacer un cambio de estado. Cuando recibe un flanco descendente en su lectura. Recuérdense que esto era donde estaba antiguamente la señal de sincronía o el clock. Y así sucesivamente. Cuando el Q2 recibe un flanco descendente de Q1, que va a ser acá, que va a ser para pasar de 3 a 4, recién ahí va a cambiar. Entonces, este flip-flop, como ven, es más sencillo. ¿Que tiene menor costo? Sí. ¿Pero qué trae? Un error de propagación, porque primero le tengo que mandar la señal a este se la envía a este a este. Y es una cascada de señales. En cambio, el otro, el sincrónico, todos reciben una orden del mismo lugar, del clock. Y ahí van a estar mirando para atrás y van a saber qué hacer. Entonces, ¿cómo es? Puede tener retraso en el tiempo para la propagación de señales, o lo que se le dice respuesta espuria, técnicamente hablando. No es muy utilizado el asincrónico, sí se prefiere el sincrónico con los flip-flop. Un detalle adicional, yo puedo expandir el contador asincrónico colocando otro flip-flop en cascada, que bueno, siempre hay que ponerle 1, porque cuando haya flanco descendente va a estar activado para cambiar, y así. Hay que tener cuidado, en el sincrónico podríamos, si es cíclico, este también es cíclico, no sería un problema también, pero como es a tener, tiene, como les dije, por más, si es más barato y no se utiliza, hay otros problemas técnicos que dan su baja utilización. Bueno, y un poquito para redondear, ¿cómo podemos visualizar una cuenta? Bueno, lo podemos conectar a un decodificador y según la salida nos va diciendo ¿cómo es?
el estado, o podemos conectarlo a un display que nos vaya mostrando el estado. Así que pueden ver que con un decodificador también el display va a ser mejor para el ejemplo binario decimal. Podemos ver que como es, el decodificador puede ir mostrando. Si a su vez la salida la conectáramos a un LED, tendríamos una fila de LEDs que se va a ir activando de a uno a la vez, que nos va a decir cuál es, según el número de salida, va a ser el número de cuenta. Y podemos tenerlo en un tablero con distintos números debajo. Por ejemplo, los más viejitos que recuerden el auto fantástico, recordamos que el vehículo tenía la luz oscilante que nos encantaba. ¿Cómo podríamos hacer? Un contador que oscile, que vaya y vuelva. Entonces, a ese contador lo conectamos a un decodificador que va a ir activando las sucesivas salidas yendo y viniendo. Le conectamos LEDs y a su vez vamos a tener el tablero que a tanto nos gustaba, que algunos lo llegaron a colocar en su auto. Así que seguiremos con los subsiguientes ejemplos.